Una vez más Dios le bendiga y qué bueno que estamos aquí para adorar a Dios. Quisiera, como una introducción, dar las razones por las cuales no he estado en el púlpito. Ustedes saben que tengo un problema con el lupus y esto me ha traído como consecuencia que tenga que aislarme por un tiempo de la predicación. Por otro lado, siempre damos un boletín con relación al COVID, de cómo va a nivel mundial y en nuestro país, para que de esa manera evaluemos en qué grado y magnitud deberíamos de agradecerle a Dios. Así que con relación a este punto, hicimos una estadística. Desde el día 17 de mayo, las muertes se elevaron en nuestro país de 450 a 633. Eso es un 41% de crecimiento con relación a todo el tiempo desde cuando el virus entró en nuestro país. De igual manera también los infectados pasaron de 13.323 que eran desde mayo para atrás a 24.105 en el mes de junio. Creció un 81% en un mes en comparación a todo lo que había crecido durante los últimos 4 meses. A nivel mundial, en la misma fecha, también los infectados crecieron de 4.750.616 a 8.295.336. Esto es un crecimiento de un 74.61%, lo que dice que la pandemia está creciendo demasiado. Y el total de muertes en el mundo fue de 313.805 en el mes de mayo y al mes de junio subió a 446.757 para un crecimiento de un 42.36%. En conclusión, si su familia no ha sido afectada por este virus, dele entonces gloria a Dios. Por otro lado, y ya entrando a nuestro estudio de hoy, antes de orar, nosotros vivimos en un mundo que Dios maldijo. Como consecuencia de esa maldición, nosotros tenemos virus, pandemias, guerras, depresión, desilusión, y la felicidad casi nunca llega a la vida de la persona. Vemos que predomina el dolor y los placeres son escasos. Y esto produce una tristeza malsana en nuestra vida que muchas veces nos fosiliza y nos quita hasta el deseo de sentirnos bien. Por otro lado, el hombre define la felicidad como una actitud de deleite y satisfacción que está basado en circunstancias. Y esto es muy diferente a lo que la Biblia enseña. Porque si está basado en circunstancias, entonces eso depende del control de él. Y en este caso, él no puede tener el control. En último caso, entonces, eso va a depender de Dios. La felicidad, en ese sentido, entonces, como no depende del hombre, tampoco va a depender de que nosotros la planeemos. El ser humano no puede planear su felicidad. El ser humano no puede programar su paz. El ser humano no puede garantizar nada de eso. Por lo tanto, resulta incierto en un mundo que está maldito por Dios. En cambio, el gozo del creyente no depende de la circunstancia, no depende de que haya una pandemia. El gozo del creyente depende de su relación con Dios. Sin importar el dolor que es propio del ser humano, el fracaso, muchas veces fracasamos, el rechazo, la desilusión, nuestro gozo depende de que nosotros sabemos que todo lo que acontece en el mundo acontece porque Dios lo ha ordenado. Y también sabemos que lo que Dios ha ordenado y ha dispuesto ha hecho que eso obre para el bien de su pueblo. Y en ese sentido, entonces, nosotros encontramos tranquilidad y gozo al saber que todo cuanto pasa, pasa porque Dios lo ha ordenado y que lo ordenó para el bien
de su iglesia. El comentario de MacArthur con relación a Filipenses, que todavía no hemos leído, dice que en el Nuevo Testamento tiene 27 libros y que el verbo regocijar, chairot, aparece 96 veces en el Nuevo Testamento y que el sustantivo gozo, chará, también aparece 59 veces y que las dos palabras en el libro de Filipenses aparecen 13 veces. La enseñanza del libro entonces es que podemos tener gozo aún en medio del sufrimiento. De nuevo, podemos tener gozo en medio del sufrimiento porque este libro fue escrito cuando Pablo estaba en una cárcel. Si tomamos una concordancia y buscamos la palabra gozo, vamos a encontrar mucha información con relación a esta palabra. Y podremos elaborar y fijar una posición teológica respecto a el gozo. Ahora una pregunta. ¿Qué enseña la Biblia con relación al gozo? Y esto nos lleva a nuestro tema. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la teología del gozo? Y vamos a ir a Filipenses 1, versos 1 y 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, muchas gracias, porque tú no solamente estás interesado en salvarnos, tú has dispuesto que entremos al cielo a través de pruebas y tribulaciones, pero como un testimonio para el mundo, también tú quieres que el mundo vea que a pesar de esas tribulaciones, es posible en Cristo que podamos vivir gozoso. Gracias, Señor, porque tanto la gracia, la paz y el gozo es un regalo tuyo. Nosotros oramos para que tú nos guíes en todo cuanto se vaya a hacer en este servicio y que tú nos guardes del error en la exposición de tu palabra. Salva a los que no tienen a Jesucristo y confirma, oh Dios, nuestra fe para gloria y honra tuya. En Jesucristo oramos. Amén. De nuevo, Pablo y Timoteo están describiéndose. Dicen primeramente que son siervos de Jesucristo. Y la carta está dirigida a todos los santos. No voy a hacer énfasis en esa palabra, pero las personas por ahí creen que los santos son personas a quienes se les pueden pedir y que son personas que están por encima de la humanidad cualquiera. No, los santos son aquellos que han creído en Cristo. Fíjese lo que dice: a los santos que están en Cristo Jesús, junto con los obispos y los diáconos. Los obispos y los diáconos son los oficiales que una iglesia tiene. Por otro lado, sigue diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De nuevo, estos son dones que Dios ha dado. Por eso estamos diciendo que no la podemos planificar. Entonces preguntamos, ¿qué es lo que vemos en nuestro texto? Primeramente podemos decir que el gozo es un regalo de Dios. El gozo no es fruto de nuestra planificación. No podemos planificar nuestro gozo. El hombre puede planificar muchas cosas. De hecho, el hombre ha descubierto grandes inventos. Tenemos, por ejemplo, la rueda. El mundo camina sobre rueda. La imprenta, otro gran invento. El automóvil, la lámpara incandescente, la penicilina, la pólvora, la anestesia. Usted se imagina a una persona extrayéndole una muela sin ponerle anestesia, o haciéndole una operación con una cuchilla, rajándole sin anestesiarlo. Ese es un gran invento. El telégrafo, la electricidad, el avión, la radio, la televisión, todo eso son inventos que el hombre ha tenido. Y para eso ha tenido que planificarse. El hombre puede planificar su boda, puede planificar su plan de retiro, puede hacer los cálculos diciendo: si yo ahorro tanto mensual, en tanto tiempo tengo tanto, y a los tantos años tengo tanto y me puedo retirar.
puede hacer muchas planificaciones, pero el hombre no puede planificar su gozo. El hombre no puede planificar su paz porque eso es el resultado de un don de Dios. Yo quiero que vayamos por favor al libro de los Salmos, Salmo capítulo 4, versos 7 y 8. Dice así: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaban en su grano y su mosto. Y el verso 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De nuevo, no podemos planificar el gozo. Mire de nuevo, verso 7, tú diste alegría a mi corazón. David está diciendo, tú me diste alegría, yo no la planifiqué. David era estadista. Un estadista tiene que planificar. Y todo lo que él hacía, para todo lo que él hacía necesitaba planificar. David era pastor, un pastor tiene que planificar. David era cantor, el que canta, escribe, borra, vuelve y escribe, vuelve y borra, tiene que planificar. David también era estadista, era guerrero, era compositor, para todo eso hay que planificar. Era poeta, de ñapa era luthier, o sea, aquella persona que hacen los instrumentos, y también lo tocaba. Para todo eso se necesita planificación, pero David nunca planificó su gozo. Él dice, tú me diste alegría, más que aquellos que eran exitosos en sus negocios. Hermanos, ¿por qué hombres exitosos se quitan la vida? El éxito no da gozo. Le podrá dar una sensación de soberbia, de quererse más grande y ese tipo de cosas, pero no da gozo. De hecho, se ha descubierto, según estadísticas, que donde hay más libertad económica, la tasa de suicidio es más alta. Mire, de nuevo el verso 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. La paz también es otro regalo de Dios. Y tampoco se puede planificar. Nadie tiene paz por planificarla. La paz viene como consecuencia de haber confiado en Dios. No se consigue por ejercicio de meditación. No se consigue por planificación. No es fruto de la abundancia de dinero. La paz es un regalo que viene de nuevo como consecuencia de nuestra conversión y de nuestra sujeción y obediencia a la palabra de Dios. Tiene que ver con haber confiado en Dios. Y a propósito preguntamos, ¿qué es la confianza? Voy a dar un ejemplo para describirla. Supongamos que hay un concurso donde una persona pregunta que si la persona tiene fe, y todo el mundo dice, sí, yo tengo fe, y hay un avión que se encarama a 25,000 pies, y desde allá están lanzando paracaidistas, o están lanzando personas pero sin paracaídas, porque hay una malla invisible que sostiene a la persona cuando la persona viene bajando del avión. Y hay una persona que se tira porque tiene fe, y la malla lo sostiene. A 5,000 pies lo está tirando el avión. El segundo se tira, el tercero se tira y todos se tiran. Pero el número 10 dice que no se va a tirar. Y cuando le preguntan, ¿pero tú tienes fe? Él dice, sí, yo tengo fe. Pues entonces tírate. Él dice que no se va a tirar. Sus hechos demuestran que él no tiene confianza. Entonces la confianza es creer en la práctica lo que Dios está diciendo. Vaya conmigo, por favor, al Salmo capítulo 4, verso 1. Sigue diciendo, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia,
tú me hiciste ensanchar. De nuevo, el Salmo 4:1, podemos ver que podemos tener paz y gozo aún en medio de dificultades. Ni la religión, ni la psiquiatría, ni drogas, ni la abundancia de dinero pueden dar paz en medio de la angustia, el sufrimiento o la tormenta. Solamente nuestro Dios. Entonces sí que vemos que el gozo y la paz coexisten aún con las adversidades. La iglesia primitiva fue una iglesia que para predicar lo hacía de manera ilegal porque estaba prohibido. Fue una iglesia perseguida. Era una iglesia pobre económicamente. Sin embargo, tenía paz y tenía gozo. Yo pregunto, por otro lado, ¿qué grado de ansiedad mostró David cuando peleó con Goliat? Nosotros vemos en David ausencia de ansiedad. Aunque era una persona que según algunos estudiosos medía como 5'3", y Goliat alrededor de 8 pies, él estaba tranquilo porque él sabía que era Dios que estaba peleando por él. Y con eso tiene que ver la confianza en saber que Dios está de nuestro lado. David era un hombre que incluso cuando Saúl le pone la vestimenta de él para que vaya a la pelea, la vestimenta le quedaba grande. De nuevo David era un hombre como de 5'3", mientras que Saúl sobrepasaba a los hombres del hombro arriba. Era una persona quizás de 6'6", de manera que la ropa de Saúl no le servía a la persona de David. Y David dijo, yo no sé pelear con esto, estoy incómodo, quítame esto, yo no sé pelear con este asunto. David estaba confiado en Dios. Cuando Saúl lo deja ir a pelear, era porque ya no tenía otra opción. Pero de nuevo, él no tenía ansiedad porque había confiado en Dios. Y llevándolo esto al día de hoy, nosotros preguntamos, la pandemia ha hecho que muchas personas pierdan su empleo. Y preguntamos, ¿tú tienes ansiedad? David dijo, aún en medio de las dificultades y de ansiedades, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Tú puedes decir lo mismo. Aunque la pandemia haya tocado tu casa y quizás no haya medicina o no haya comida, puedes decir también, en paz me acostaré. ¿Podemos dormir en paz? De hecho, si la pandemia llega a nuestra casa, si sanamos, ganamos. Y si no sanamos y morimos, también ganamos. Porque la muerte en el cristiano es ganancia, es un negocio. Como quiera ganamos, según Filipenses capítulo 1, verso 21, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Según algunas noticias que hemos oído, los pacientes psiquiátricos se han incrementado, según el doctor de la Z, 101. Hay desesperación y la desesperación viene porque la persona confía en la persona. El hombre confía en el hombre. Cuando la confianza no está puesta en Dios, la ansiedad y la depresión se apropian de nuestra vida. Nuestro país dice que es cristiano. Aquí se dice que el 98% es cristiano. Pero la pandemia, el COVID-19, ha sacado a la luz que aquí no hay tanto cristiano. Cristianos son aquellos que han confiado en Dios independientemente de cómo anda el mundo. Así que estamos viendo que el gozo es un regalo de Dios y que no podemos planificarlo. Con relación a ello, un gran pensador dijo, llamado Juan Carlos Riley, para que un hombre pueda ser realmente feliz, debe tener fuentes de gozo que no dependan de nada de este mundo. Eso dijo ese hermano. Y en el Salmo 16, verso 1 al 4, si podemos ir allá, dice el verso 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía,
dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El estadista está diciendo que su gozo máximo es la presencia de Dios en su vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. David tenía poder económico para mandar a buscar como músico al fin. Si era guitarrista y le gustaba el flamenco, podía mandar a llamar a Paco de Lucía, a España. Él tenía esos poderes, pero el gozo de él máximo era estar en la presencia del Señor. El 11b del capítulo 16 termina diciendo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. El salmo empieza y termina diciendo lo mismo. Ahora bien, una pregunta. Si el gozo no es fruto de nuestra planificación, si no es fruto de nuestra sagacidad, si no es fruto de nuestra planificación y de nuestra inteligencia, ¿cómo puedo conseguir el gozo? ¿Cómo lo puedo obtener? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Segundo, Dios le concede gozo solo a aquellos que reciben el Evangelio de Cristo. Solo a aquellos que reciben el Evangelio de Cristo. Isaías 57:21 dice que el impío siempre está atormentado. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. El hombre sin Cristo es digno de lástima. Recientemente se quitó la vida uno de los millonarios más grandes de Rusia. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la palabra está diciendo, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Isaías 57:20 dice que son como el mar en tempestad, que no se pueden estar quietos. Y vamos a ver que es así. El impío no puede estarse quieto. Por ejemplo, oigamos estos datos. ¿Cuántos muertos tenemos en lo que va del año en algunos renglones? Al 18 de este mes del 2020, la muerte por el COVID eran 456.791. En 368 días de historia, eso da 2.718 muertos diarios. Claro, al día de hoy están muriendo más de 5.000, pero estamos promediando desde cuando empezó hasta el día de hoy. 2.718 muertos diarios por el COVID. Pero cuando vamos al suicidio, el suicidio en lo que va de año son 500.148. Entre los 168 días, el porcentaje es más alto. Y cuando vamos a los muertes por alcohol, es 1.166.515. Esto es 17.154 muertos diarios por borrachera. Y por el cigarro son 2.331.537. Esto es 34.287 muertos diarios por el cigarro. En cuanto a las drogas, según las estadísticas, en lo que va de año se han gastado en drogas ilegales, se han gastado 186.587 millones de dólares. Esto es diario, 2.743 millones de dólares diarios en droga ilegal. No sé cómo miden eso. Porque, por ejemplo, en nuestro país, cuando una persona está comprando en una esquina, no creo que eso se esté contabilizando. Por lo tanto, creo que los números son mucho más altos de ahí. Ahora yo pregunto, ¿y es una necesidad que el hombre fume cigarro, que fume droga, que se suicide y que tome alcohol? Eso no es necesario. Entonces preguntamos, ¿y por qué lo hacen? Isaías responde, porque el impío es como el mar en tempestad. No puede estarse quieto. El hombre necesita a Jesucristo. El que tiene a Cristo no tiene necesidad de nada de eso. Dios concede el gozo. A los impíos le predicamos el evangelio, pero ellos lo rechazan. No porque no produzca gozo, sino porque no quieren renunciar a sus pecados.
hemos dicho que si el gozo no se planifica, que cómo se obtiene. Y ya se ha dicho que tenemos que ir a Jesucristo. Mire conmigo Lucas capítulo 2, por favor. Hablando del nacimiento de Jesús, a partir del verso 8, cuando Cristo nace, vienen unos ángeles y lo visitan, y miren lo que empieza a decir. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que sería para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Quisiera hacer énfasis en el verso 8. Había pastores en la misma región. Cuando Cristo vino, se reveló a esos pastores. No se reveló a la crema innata de Israel. No se le reveló a los fariseos, a los doctores en teología, a los escribas, a los eruditos. No, a gente sencilla. El doctor John MacArthur, en su comentario de Lucas, comentando ese texto, dice lo siguiente que quiero compartir con ustedes. Los pastores estaban casi al final de la escala social. ¿Qué más? Eran analfabetas y sin información. Y en la época posterior al Nuevo Testamento eran vistos como personajes deshonestos. Sigue diciendo MacArthur. Lo veían como personas poco confiables e indeseables, hasta el punto tal que no se le permitía testificar en un juicio. Se le veía como impuro porque no guardaban el día del Señor. Claro está, yo aclaro, no guardaban el día del Señor porque trabajaban los 7 días de la semana. ¿Y por qué trabajaban los 7 días de la semana y no tomaban descanso? Bueno, porque las ovejas necesitan seguimiento los 7 días de la semana. Pregunta. Los pastores lo veían de esa manera en ese entonces. Y en el día de hoy, lo ven parecido. A un punto tal que a veces uno hasta siente vergüenza de decir que uno es pastor. Aquí en República Dominicana, pastor y ladrón como que son sinónimos. Gracias a unos amigos que aparecen por ahí, que están prometiendo casas y aviones, y entonces se quedan con el dinero de los feligreses, y ahí entonces nos meten a todos. Pero yo pregunto, ¿deberíamos sentir vergüenza de ser pastor? Yo quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. Dice de la siguiente manera: ruego a los ancianos, o sea, los pastores, que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, Pablo era pastor, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí viene el mandato: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, una alusión a Jesucristo, no debemos sentir vergüenza de ser pastores, porque el mismo Cristo es pastor. Vosotros recibiréis la recompensa incorruptible de gloria. Entonces, amados hermanos, no hay que sentir vergüenza de ser pastor, aunque el mundo nos quiera ver como la escoria del país. Hemos visto, número 1, que el gozo es un regalo de Dios. Hemos visto, número 2, que para obtenerlo tenemos que convertirnos a Jesucristo. Ahora una pregunta: ¿quién produce ese gozo? Y eso nos lleva al punto número 3. El Espíritu Santo es quien produce ese gozo. Dios decreta la salvación. Cristo nos lleva a la vida cristiana. Y como en la vida cristiana hay aflicciones, el Espíritu Santo, mientras
caminamos la vida cristiana, nos llena de gozo para que llevemos con alegría esas aflicciones, dándole gloria a Dios. No es la droga, no es el alcohol, tampoco la libertad económica lo que da gozo. Si usted vive irritado, su problema es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da el gozo, según Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Y no solamente da gozo, también hay amor, hay paciencia. Todo eso son frutos del Espíritu Santo. Podemos tener paciencia aun cuando el mundo esté, como dicen por ahí, con la pata para arriba. Porque la paciencia tampoco se planifica. Es fruto y consecuencia de nuestra confianza en Dios. Cuando un matrimonio no camina, hay que ver el problema, cómo anda nuestra relación con Dios. ¿Qué más? Ese gozo puede variar de un grado a otro, pero ¿cómo pudiéramos tener el máximo grado de amor, de gozo, de paciencia y de paz en nuestra vida cristiana? Bueno, esto nos lleva al punto número 4. El gozo se experimenta plenamente cuando obedecemos a Dios. El gozo se experimenta plenamente cuando obedecemos a Dios. Eso es lo que enseña Jeremías 15, 16. Por favor, vamos allá. Dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. El gozo se experimenta plenamente cuando obedecemos a Dios. Si vamos, por ejemplo, a Santiago, capítulo 4, verso 1, dice que las guerras vienen de nuestro interior. Las guerras no vienen de fuera, vienen de dentro de nosotros. Recordemos que no hay paz para los impíos. Ellos viven en turbulencia. Y Santiago nos dice también que la guerra que hay aún dentro de la iglesia cristiana, o la animadversión que un cristiano puede tener contra otro, viene de dentro del corazón, no viene de fuera. El problema es nuestra relación con Dios. El gozo se experimenta plenamente cuando obedecemos a Dios. Por ejemplo, el divorcio es una moda en el mundo. ¿Cuál es la razón? No hay Dios en ese hogar. La ausencia de Dios en nuestras vidas son la razón de la guerra. Y quinto, nuestro gozo se profundiza cuando vienen las pruebas. A pesar de que no queremos pruebas, nuestro gozo se profundiza cuando vienen las pruebas. Y para ellos vamos a leer a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Dice así: y vosotros viniste a ser imitadores de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La palabra fue recibida con gozo, dice Pablo, en medio de gran tribulación. Hay personas que vienen preguntando que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o que si no va a pasar. Y la razón de la pregunta es por el sufrimiento que viene. Pero que el gozo no tiene que ver con si viene el anticristo o no viene el anticristo. El gozo tiene que ver con Dios. Y podemos tener gozo sin anticristo y podemos también tener gozo con el anticristo. Eso en el caso de que se pregunte si esa es la razón. Esta pandemia a un cristiano le trae gozo. Voy a dar unos ejemplos. Con la pandemia nosotros tenemos comunión todos los días. Cuando no había pandemia nos congregábamos el domingo y los miércoles. Domingo en la mañana, domingo en la noche. Luego los miércoles para orar. Ahora a través de Zoom tenemos comunión todos los días. Y personas que estaban alejadas de la iglesia, las vemos conectadas en Zoom todos los días. Eso trae gozo. Al no congregarnos físicamente, las visitas no pueden dar su ofrenda. Entendíamos que la ofrenda iban a bajar.
Y según tesorería, las ofrendas se mantienen. Muchos hermanos han visto a Dios de una manera más clara, en medio de esta prueba. Ahora le preguntamos a usted, y yo mismo me pregunto, ¿tenemos nosotros gozo en medio de esta pandemia? Nuestro gozo depende de Dios, nuestra relación con Él. Yo he tenido la experiencia de ver personas sufrir de cáncer, estar próximo a la muerte y vivir gozoso. No yo, la iglesia completa conoce de personas así. En Santiago 1:2 dice que las pruebas vienen para probarnos, para examinarnos, para ver cómo anda nuestra fe. Finalmente quisiera decir, con relación a las pruebas, que las personas que compran oro andan con un líquido para probar si el oro es verdadero. Porque no todo lo que parece oro es oro. Como igualmente no todo el que anda con una Biblia debajo del brazo es evangélico. En el caso, por ejemplo, de los diamantes, los expertos dicen que los joyeros lo ponen en un agua clara. Ellos dicen que el verdadero diamante resplandece, en cambio, la imitación no resplandece. Y cuando se ponen los dos juntos, dicen ellos que hasta una persona que no es experto en el asunto, o un ojo no adiestrado, puede notar la diferencia. Igualmente también el mundo nota la diferencia entre un verdadero creyente y un falso cristiano, por la manera como vivimos. Ellos no hacen lo que hace un cristiano, pero ellos saben lo que un cristiano tiene que hacer. Y ellos pueden ver, pueden verificar quién es y quién no es. Bien, amados hermanos, que hemos visto entonces, ¿qué enseña la Biblia con relación al gozo? Eso es lo que hemos visto. Y le decimos a la visita, de nuevo le repetimos, que fuera de Jesucristo no hay gozo. Fuera de Cristo no hay gozo. El pecado entretiene. El dinero te puede ayudar a comprar cierto entretenimiento, pero el gozo viene del cielo y es un regalo de Dios. Te doy una buena noticia. Tú puedes adquirir ese gozo arrepintiéndote de tus pecados y entregando tu vida a Cristo. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias porque tu palabra nos enseña que fuera de ti no hay gozo. Pero también nos enseña que ese gozo lo podemos incrementar tratando de tener una comunión más íntima contigo. Gracias, Señor, porque tenemos en tu palabra las directrices para tener la verdadera felicidad. Si de ahora en adelante vivimos malhumorados, irritados, ya sabemos, Señor, a qué se debe. Pero te pedimos, en medio de todo esto, que no solamente tú nos dé la información de cómo ser felices, sino también que tú nos ayudes, que tú pongas el querer en nosotros, a fin de que paguemos el precio que nos lleva a ser felices, y es que demos muerte a los deseos de la carne. Síguenos dirigiendo lo que resta del día de hoy, y Señor, de alguna manera, clava tu palabra en el corazón de aquellos que todavía no tienen a Cristo. En Jesucristo oramos. Amén.